Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Yo por eso un poco cuando introducía la pregunta quería un poco conocer también desde el otro punto de vista, ¿no? Porque es un poco más desconocido también para nosotros, voy a ser totalmente sincero, pero desde el punto de vista de una gestora aeronáutica que tenemos aquí, porque al final es tu formación, evidentemente yo entiendo que en vuestro desarrollo laboral habrá ocasiones en las que sea muy útil o os beneficiará o te ayudará tremendamente conocer esa parte más técnica, sea del proyecto de tipo que sea, en la parte de la industria en la que te muevas. ¿Cómo ves tú eso? O sea, porque muchas veces se habla, ¿no?, del típico perfil técnico, cómo evoluciona hacia la gestión, pero si partimos de un perfil más gestor, ¿cómo evolucionas a la parte técnica? Es un poco, me intriga más esa parte. Sí, creo que esto es un reto que aún también queda mucho evolucionar, porque a veces al gestor se le encasqueta en una serie de tareas, pero yo cuando he visto equipos que hay ingenieros y gestores, hacen un tándem genial, porque el gestor absorbe el conocimiento del ingeniero y el ingeniero absorbe todas esas habilidades o esa visión más genérica que a lo mejor no se le han inculcado, pero es que es en los estudios, en la carrera no se le ha inculcado a lo mejor esa visión. Entonces, bueno, siendo honesta, el gestor, si está en cualquier tipo de proyecto, del que sea, tiene que empollar, y eso es así. No vale que tengas las habilidades del mundo y seas súper extrovertido, pero si estás en Airbus o si estás en una empresa de software, pues que no tengas ni idea de lo básico de lo que esté funcionando el proyecto. O sea, lo primero yo recomiendo, si eres un gestor, que estudia, o sea, en qué ámbito estás, en qué empresa estás, en qué proyecto estás, un poco infórmate, y luego ya si tienes carencias de llegar muy a lo técnico, oye, pues para eso también hay parte del equipo de ingeniería, de oye, tengo estas carencias, ¿cómo puedo mejorar? Ayúdame. O sea, un poco hacer esa fusión dentro de los equipos. Oye, no estoy llegando a entender el concepto porque no tengo idea cómo funciona este código. Pues oye, tú a nivel técnico complementame y yo te complemento con una idea que se me ha ocurrido a ver si es posible. Sí, eso, tienes que estar abierto a estudiar y también a tener esa capacidad de decir, involucrar. Y también yo creo que esa capacidad o esa búsqueda del conocimiento y ese querer aprender continuo, yo creo que tiene que ser permanente. No solo es del hecho de conocer tu producto y conocer bien todos los recovecos del sistema en el que estés trabajando, sino que, como ha indicado Leo, estamos en una industria que evoluciona muy rápidamente y que por tanto te obliga a estar en continuo aprendizaje. Entonces eso es también un elemento que en algunos capítulos anteriores lo hemos comentado, el hecho del aprendizaje continuo, pero que es fundamental. Yo lo veo fundamental. Y si tuvieses que, y aquí te voy a pedir que te mojes un poco, si tuvieses que poner en un grado, ¿cuál consideras tú que es más complicado de encontrar en la industria? No te digo a nivel personal, porque evidentemente todo el mundo, o sea, no todos podemos hacer todo el rato, ¿no? Entonces, pero de la experiencia que tienes, por las historias que conoces vía toma del mando, ¿no? Porque al final pues te informas, te documentas. ¿Cuál crees que es el cambio más común y que se ve más en las empresas? Porque no entiende que es más fácil, el de un perfil más de gestor a controlar la parte técnica con la brillantez necesaria que requiere la situación, o el típico profesional más técnico que luego pues evoluciona hacia una alta capacidad de gestión. ¿Cuál es el que tú más consideras que, o bajo tu punto de vista, cuáles se ven más? Pues esto es súper fácil, porque al final pensar ya solo por datos, la ingeniería aeronáutica, ¿cuántos años lleva a nivel de estudios? Muchísimo.
gestión no lleva tanto. Lo que más se ve en las empresas y en los equipos es el perfil de ingeniero que es técnico, que pasa a evolucionar a dirigir un equipo, y de dirigir un equipo pasa a ser un jefe superior con subjefes. Eso es lo que más se ve. Por desgracia, aquí para los gestores es un mundo que aún tenemos que abrirnos y que las empresas tienen que estar dispuestas, pero no está tan abierto, no se ve casi. Hay perfiles que sí que tienen esa evolución, pero sí que se está viendo en general, es que es el perfil más ingeniero técnico el que evoluciona, y por eso es el que hay que hacer mucho más trabajo en gestionar esa habilidad blanda, en conocerse, en esa... No sé si vamos a hablar de qué habilidades marcan o no la diferencia. Sí, ahora venía después, estás adelantado. No, bueno, acaba, perdón. Justo, no, claras y concisa. Ingeniero técnico que pasa a jefe de equipo de proyecto y luego sigue evolucionando hasta arriba, hasta que a lo mejor se convierte en un puesto de responsabilidad importante o lanza su propio negocio porque tiene una visión más completa y se atreve a dar el paso de emprender. Pero eso es lo que más se ve actualmente. Claro, es que justo porque hemos pasado en toda esta conversación que llevamos y no ha salido el tema de las soft skills o habilidades blandas, apenas hemos dicho incluso habilidades duras y las habilidades blandas han salido ahora, ¿no? Y es un tema que, bueno, hemos dedicado tiempo en estos episodios, casi 40 episodios que llevamos y bueno, sí que es verdad que hemos hablado de los tipos que hay, hemos puesto ejemplos. Hemos utilizado este recurso de las habilidades blandas en numerosas ocasiones porque al final está claro que es una realidad, ¿no? Pero sí que nos gustaría ir desde tu punto de vista, pues cuáles son, de cara a este tipo de transiciones que, como hemos dicho, vienen exigidos por la industria para los profesionales, para poder desarrollarse y poder evolucionar, ¿cuáles serían el top, top 3 o top 5 de las habilidades blandas para las soft skills, llamadas en inglés, para triunfar en esa transición, bajo tu punto de vista? Sí, voy a dar como las 3 que más te demandan y las que más son necesarias. Y una de ellas es lo que hacéis vosotros con este proyecto, chicos, que es comunicar. ¿Cómo nos cuesta comunicar una idea, un pensamiento, una sensación, una emoción? Seguramente, no sé si os ha pasado a vosotros, chicos, en vuestros trabajos, pero qué difícil es comunicar en el fondo. Sí. Y más cuando son equipos muy distintos. Y más cuando son equipos de ingenieros, también te digo. Aquí, totalmente de acuerdo con nosotros, al ser equipos de ingenieros, nos encanta comunicar desde una manera muy complicada. Muy complicada porque queremos como exponer que sabemos tanto a nivel técnico que nos perdemos en el mensaje. Entonces, mi consejo es, y el reto que nos encontramos a un líder o a un jefe o a alguien que está en esos puestos, es saber contar lo complejo de forma sencilla. Eso es lo más complicado que tenemos todos. Algo que tú entiendes y que tú has interiorizado muy bien, hacer que tu equipo lo entienda de una forma sencilla, que no tengan luego que ser ese teléfono escacharrado, yo he entendido una cosa y tú otra. Y luego saber muy bien contar con quién va a decidir. O sea, tú eres un jefe, pero luego dentro de tu equipo vas a ver quién decide, quién te transmite más confianza, quién no, y reforzar esas áreas. Pero lo principal, comunicación. No nos enseñan a comunicarnos, chicos, ni en el colegio, ni en la universidad. En el trabajo pues te sueltan, aunque ahora hay mucho de que te exponen con trabajos y tienes que comunicar pues proyectos, pero no sé si nos enseñan de verdad a comunicar o a influir comunicando. Es lo más importante. Yo creo que en el caso de España, y no sé si qué piensas, tenemos un déficit en ese sentido respecto a otros países, como puede ser, siempre me viene a la cabeza Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, que son especialistas en vender una idea. Lo hacen desde pequeñitos en la escuela. No sé si es tan pesimista tu visión en este sentido como... Igual, es la misma. Y muchas veces quien sabe comunicar, hay veces que la gente no está receptiva a recibir. Sí. Entonces, no sabemos comunicar, no sabemos escuchar. No nos enseñan a eso, igual que no nos enseñan a transitar las emociones o a vivir siendo en un mundo emocional. Nos enseñan a vivir en un mundo racional y en un sistema muy estructurado, pero no nos enseñan a transitar nuestra vida en la gestión emocional, en la comunicación, en lo más importante que tenemos los seres humanos. Y lo primero es eso. Y no me enrollo. La segunda, gestión emocional. Estoy hablando de emociones, pues gestión emocional. Y algo muy importante en cualquier sector, ya en general y con todos los cambios que están viniendo, situaciones políticas, crisis, incertidumbre, la resiliencia. O sea, somos personas que tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre constante,
a practicar esa resiliencia, practicar un poco bajarnos del ego y ver todo en esa perspectiva, y es algo que cuesta mucho y requiere mucho trabajo interior. Y en este sector, ya en concreto, hay mucha presión, cambios son constantes, las responsabilidades son críticas, estás jugando al final con vidas de personas, dependiendo o no del proyecto, pero al final la finalidad más o menos es la misma. Y aprender a sostener eso sin llegar a un nivel de quemazón o de quemarte o de no perder el sentido es complicado. Y por último, volviendo a todo lo que hemos comentado antes, es ese pensamiento sistemático, que cada decisión va a tener un impacto tanto en seguridad como en costes, como en personas o en reputación. Es algo que tenemos que tener muy claro. Muchas veces estás anclado en un proyecto, a lo mejor si fallas, la reputación de la compañía se va al carajo y tú no eras consciente de eso, solo estabas pensando en aplicarlo o no aplicarlo. Sí. Entonces creo que es lo más básico ahora mismo que deberíamos hacer hincapié en cualquier estructura o inicio de estudios o escuelas que nos puedan escuchar también. O sea, si he anotado bien, serían la comunicación, la gestión emocional y el pensamiento sistemático. Sí, yo creo que sí. Sería tu top 3. ¿Tenéis alguno más o de vuestra parte? Yo añadiría algo que hemos comentado anteriormente, que es el aprendizaje continuo. Esa capacidad o esa curiosidad o mentalidad de aprendizaje continuo en el que tú no quieras parar de aprender y que evidentemente ese conocimiento que quieras adquirir pues sea beneficioso para la empresa y para tu carrera profesional. Y por otro lado, es algo que repito y Leo a lo mejor está cansado ya de escuchármelo en diferentes capítulos, pero creo que otro de los aspectos que también más o menos lo hemos dejado entrever en estos minutos de conversación, que es la empatía, que es el hecho de ponerse en el lugar del otro, también de tu equipo. En el caso de que lleves un equipo, ponerte en el lado de la persona a la que te estás dirigiendo para ser capaz de liderar, pero sin ser autoritario. Es muy complejo, pero creo que es bastante necesario el hecho de tener esa capacidad de ponerte en el lugar del otro antes de dar una instrucción o una orden, ¿sabes? Sí, a mí se me ocurre una pregunta con esto que quería también saber el punto de vista de Esther, porque el de David más o menos me lo sé, pero claro, hablamos de esto de aceleración, el mundo cambia, cada vez los equipos son más multidisciplinares, más internacionales, muchas veces, bueno, nosotros mismos trabajamos con equipos de fuera continuamente. Claro, esto requiere más horas de estar delante del ordenador, teletrabajo, menos oficina quizá, claro, cada uno en su justa medida, no entramos en eso, pero ¿crees, Esther, bajo tu punto de vista, que esto también puede ser un poco contraproductivo de cara a ciertas habilidades blandas como son pues, la empatía que acabamos de hablar, la gestión emocional? Al ser todo mucho más frío, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sí, en eso es algo que creo que no se está teniendo en cuenta. Al final todo demanda más, o a lo mejor a medio plazo casi todos vamos a trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo con un ordenador y nos estamos desconectando. El problema es ese, que nos estamos desconectando como personas, de tú a tú. Ahí es cuando más se ve que estamos hacia el proyecto, hacia una tarea muy específica, pero no nos estamos preocupando de cómo está esa persona al otro lado, porque no la ves, no tienes interacción con ella. Entonces creo que eso puede ser una desventaja para ese liderazgo o esa cohesión de los equipos. También está muy de moda, también yendo a americanos. Por eso las empresas americanas una vez al mes, sin exagerar, hacen team buildings, reuniones de equipo, cosas que sean fuera del ámbito laboral, para conocerse personalmente, porque si no, no nos conocemos. Porque la oficina al final, pues acabas formando una familia y sabes solo por la cara en cuanto le ves entrar por la oficina si viene bien, si ha tenido un día malo o viene que no ha dormido. Se sabe. Entonces, creo que es algo que juega a ventaja para el empleado, porque al final pues ahorran tiempo, ahorran muchas otras cosas, pero se pierde en a lo mejor esa finalidad, esa cohesión, esa conexión, y eso cuesta mucho. Entonces, equilibrar esa balanza es algo que las empresas deberían empezar a reestructurar si quieren implementar o si la dinámica está yendo hacia eso. Pues cómo podemos hacer para no de repente parecer que trabajamos con robots, porque muchas veces están las reuniones y nos vemos la cara. Ves la letra o ves la foto que se ha puesto
y dices, no sé si estoy hablando con una IA o con David y Leonardo, no lo sé. Sí, No sí, sé. sí. Sí, es curioso, ¿no? Y nos damos cuenta de que, bueno, por mucho que hemos hablado de otros sectores y del desarrollo profesional en general, pues al final te das cuenta que la aviación es un sector más en este sentido, ¿no? No es más, nos encanta, pero quiero decir que tenemos los mismos problemas o retos que tienen otros sectores. Pues Esther, ya de cara a la recta final de este podcast, que se me ha pasado literalmente volando, os ha gustado el chiste, ¿no? Yo quería finalizar pues con una de mis secciones favoritas, que es una que la trajo David, y le voy a dejar que él proceda con la famosa pregunta de la IA, para, bueno, pues poner el broche final a este capitulazo que nos está quedando. Muy bien, pues también aprovecho y le explico a Esther que conozca un poquito más qué se le viene encima. No, pero no te preocupes, que es fácil. Básicamente lo que hago, y en muchas ocasiones, según lo estamos hablando, le voy comentando a una IA generativa, el típico chat GPT que todos conocemos, le comento de lo que hemos ido hablando en el capítulo y le comento que me plantee una duda en relación a todo lo hablado. Entonces, en este caso, bueno, evidentemente una pregunta que nosotros tratamos luego de contestar en la medida de lo posible. Y hoy te toca a ti, Esther. Venga, a ver a qué me enfrento con la IA. Mucho hablar de IA, ahora me toca. Muy bien, pues le he estado comentando un poquito los temas que íbamos a tratar. También, evidentemente, le he comentado tu iniciativa para darle un poquito de contexto y demás. Y me ha planteado la siguiente pregunta. Es bastante curiosa porque cambia la perspectiva un poco de lo que hemos estado hablando y se pone del lado de las empresas, que es también un punto de vista bastante interesante. Y plantea lo siguiente: ¿qué estrategias crees que son realmente efectivas para retener el talento de alto valor en una industria tan competitiva y que evoluciona tan rápidamente como la nuestra, más allá de lo puramente económico? Sí, vale, esa pregunta es muy, muy interesante porque es uno de los programas que más cuesta. Los recursos humanos de muchas empresas se pelean con esto diariamente. Al final, una empresa está, como hemos dicho, para ganar dinero, y dentro de esa estructura pues hay personas. Uh-huh. La cosa es cómo gestionamos a ese capital humano o a esos recursos humanos para que se mantengan cohesionados con un equipo. Muchas veces no sabemos que tenemos equipos desconectados, equipos desmotivados, cuando no hay progresión dentro de las empresas o cuando no hay ni siquiera foco puestos en que se sientan importantes de alguna forma. Uh-huh. Cuando tú tienes, a lo mejor, perteneces a una empresa que no estás muy de acuerdo, pero dices, mira, necesito venir a trabajar y es lo que me paga el sueldo, y encima tengo un jefe que se preocupa por cómo vengo, me da flexibilidad si tengo X situación, tengo beneficios de alguna forma que no sean solo económicos, plan de carrera, que también es muy importante cuando hay empresas que no tienen plan de carrera y se mantienen en niveles estáticos. Obviamente ahí esa persona va a llegar a un punto de su carrera que va a sentir una desconexión tan brutal con el proyecto que no va a ser ni efectiva ni va a trabajar al mismo nivel que podría trabajar si tuviera cada vez más retos o cada vez más un poco de iniciativa. Entonces creo que cuando unas personas están muy cómodas en una zona de confort, es lo más peligroso dentro de las empresas que nos podemos encontrar. Porque cuando estamos en zona de confort estamos tan cómodos, no tenemos tanta iniciativa, vamos un poco en piloto automático y ahí empiezan los factores de desconexión. A lo mejor ya el miedo al error hasta te da un poco igual. Y lleva a la desmotivación también, ¿no? Lleva a la desmotivación, todo. Entonces las empresas se deberían de preocupar por crear una cultura de seguridad de esas personas y de eso, y un poco motivar a esos empleados de alguna forma. Y no vale con, venga, te regalo una taza y un boli y nos vamos al campo. Y eso se ve mucho. O sea, al final es, jolín, tienes que al final crear una cultura, y si de verdad te vas a molestar en aparentar que estás escuchando al empleado, luego adopta medidas dentro de las posibilidades que se puedan de, oye, si me están proponiendo una serie de ideas, muchas veces se hacen encuestas dentro de las empresas y se proponen ideas de formas, o de muchas veces es rotar, dentro de los roles vamos a rotar. O si tienes un jefe que tiene 50 años y tu equipo son todos jóvenes,
pues haz un liderazgo un poco a la inversa, que te lidere un poco tu equipo joven durante una semana y ver qué aprendes, un poco hacer diferentes retos o dinámicas saliéndose de lo técnico de los proyectos, pues para que también te mantengan un poco motivado, con un propósito y con una finalidad. Es muy complejo y es complicado porque cuando son estructuras muy grandes, pues cuesta mucho hacerlo, pero creo que se debería invertir un poco más en eso. Si no, al final con la globalización te vas a ir al mejor postor y a la que te canses te vas a otro proyecto. Y es un poco la tendencia que nos estamos encontrando. No sé si he respondido, pero lo he intentado. Sí, no, bueno, has respondido a una pregunta muy complicada que supongo que se estarán rompiendo los sesos en recursos humanos y en las empresas, pero sí que es verdad. Y yo me quedo con una idea del liderazgo inverso, este ejemplo que has puesto, porque nunca lo había oído. Y es verdad que, bueno, estas cosas sí que se oyen mucho, ¿no? De que retener el talento es un problema para las empresas. Y se oyen muchas soluciones, pero esta nunca la había oído. Entonces, mira, que venga desde alguien que es especialista dentro de nuestro sector, pues oye, hasta me enorgullece. que sepan que también sabemos otras soluciones a estas cosas. Nada es la panacea, como digo, pero también hay que saber escuchar a los equipos que son quienes van a hacer esos proyectos. Muchas veces tenemos ideas geniales, pero que las ejecutan son esas personas. Escucharlas, seguramente de ahí salgan soluciones que ni se han planteado desde recursos humanos, que al final solo ven datos y números. Genial. David, pues bueno, como he dicho, a mí se me ha pasado volando, pero bueno, desafortunadamente tenemos que ir cerrando el episodio y bueno, no sé si tenías algo más que añadir por tu lado antes de cerrar. No, a mí me ha encantado este capítulo. Tengo que decir que muchísimas gracias a Esther, muchísimas gracias por lo fácil que lo ha puesto todo. Desde el minuto 1 en el que le contactamos se ha ofrecido a absolutamente todo de una manera súper rápida, todo nos lo ha puesto facilísimo y a eso desde luego hay que agradecerlo y tenerlo muy en cuenta, así que muchísimas gracias Esther por acompañarnos en este capítulo, presentarnos tu iniciativa que creo que es muy interesante y que desde luego aquí tienes también unos compañeros que te van a ayudar en lo que sea necesario. Y nada, gracias a vosotros, eso por abrirme las puertas en este canal y que el proyecto que hacéis es muy chulo, sobre todo abrir conocimiento a personas a lo mejor que estén ahí más perdidas o no sepan hacia dónde enfocar ese futuro profesional, que al final es la parte más importante y la que más tiempo le vas a dedicar durante tu vida. Entonces creo que vuestro proyecto es muy bonito y espero que llegue a mucha gente y sigamos abriendo puertas de alguna forma u otra entre todos. Así es. Y yo solo puedo secundar lo que ha dicho David, el agradecimiento. Creo que ya lo hemos dicho antes, pero vamos, reiterarlo. Y bueno, también desearte la mejor de las suertes en tu proyecto. Totalmente. También decir a nuestros oyentes que se suscriban a tu newsletter, que le echen un vistazo a tu nueva página web. ¿Me recuerdas el nombre de la página web? Es tomalmando.com, ¿vale? No quería decirlo incorrectamente, así que más sencillo imposible, que se pasen por ahí, que le echen un vistazo. Creo que hay muchos conceptos evidentemente enfocados en el sector, pero que también se pueden extrapolar y bueno, nuestro público seguro que recibe con buenos ojos y buenos oídos todo lo que vas publicando. Así que nada, reiterarte el agradecimiento, desearte lo mejor y con esto pues desafortunadamente tenemos que cerrar. Así que bueno, pronto estará el episodio, muy pronto estará disponible, probablemente en 2 partes, ya lo tenemos que ver, pero bueno, esto ya lo estáis oyendo al final, así que nada, muchísimas gracias Esther, muchas gracias David por otro día más. A ti Leo. Y con todo esto pues nos vamos. Gracias a todos por escucharnos y recordad que se pueden suscribir en Everywhere to Study en YouTube también. Eso, a suscribirse todo el mundo. Eso es, muchas gracias. Chao. Chao chicos. Chao. Adiós.